I know this sounds crazy. At one point, some people are like, what's going on with Antarctica? If you sweat, you die. If you start sweating and you stop for even 30 seconds, your clothes are literally freezing to your body. The last remaining territory on the planet that could have such a designation is Antarctica. And that's where they say Eisenhower made a deal with these aliens. Dad, there's a state trooper over here and wanted to talk to you. And they found these sawed bones, a few of them. We got 15 of them now that they found. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. A sudden cataclysmic drop in climate. The cold, it gets incredibly cold. Evidence for it is ancient maps, which show the world as it looked during the last ice age. The presence of Antarctica on ancient maps, because we didn't discover it until 1820, and yet it's on maps drawn in the 1500s with great detail. Joe Rogan se adentra en un evento misterioso y controvertido relacionado con la decisión del gobierno de EU de cerrar partes de la Antártida. Revela detalles sorprendentes sobre un dron que capturó algo tan extraordinario que supuestamente llevó al cierre repentino de la zona. ¿Qué se descubrió bajo el hielo y por qué se mantiene la información en secreto? La Antártida es una región extrema, siendo el continente más frío, seco y ventoso de la Tierra. Es inmensa y la quinta más grande del planeta, abarcando más de 32 millones de millas cuadradas. A pesar de sus condiciones severas, los misterios ocultos bajo su superficie congelada han desconcertado a la gente durante mucho tiempo. Uno de los misterios involucra un mapa de los años 1500, creado antes de que la Antártida fuera oficialmente descubierta en 1820. El mapa, conocido como el mapa de Piri Reis, plantea preguntas sobre cómo los antiguos cartógrafos conocían la Antártida y por qué la representaron con tanta precisión sin tecnología moderna. Historiadores y científicos han intentado resolver este enigma durante décadas, pero aún es difícil encontrar respuestas claras. Otro misterio es por qué hay tan pocas personas en la Antártida. Aunque es enorme, con más de 32 millones de millas cuadradas, hay menos de 10,000 personas allí, principalmente científicos e investigadores, y de manera temporal. Esto podría deberse a su entorno extremadamente hostil e inhóspito. Su temperatura suele rondar los 56.2 grados Fahrenheit, que puede bajar hasta los estremecedores, 128.2 grados Fahrenheit. Además, los vientos son poderosos, alcanzando más de 186 mph, y las tormentas de nieve pueden durar semanas. Con todos estos desafíos y un paisaje con pocas plantas o animales, excepto por los astutos pingüinos y focas, la Antártida no es una región fácil para que las personas vivan. La gigantesca capa de hielo cubre el 99% del continente, alcanzando grosores de hasta 2.5 millas, y contiene el 90% del hielo total de la Tierra. Su posible derretimiento representa una amenaza, con un aumento en los niveles del mar de hasta 60 metros, poniendo en peligro a las ciudades costeras e islas en todo el mundo. El atractivo de la Antártida ha atraído a exploradores y aventureros, algunos exitosos, otros no, y otros que nunca regresaron. Entre estos relatos se desarrolla un encuentro escalofriante. Esta es la historia de la impactante experiencia de un ingeniero de vuelo de la Marina de los EU en la Antártida. Su encuentro plantea preguntas sobre lo que presenció y desafía las ideas preconcebidas sobre el continente congelado. ¿Qué vio el ingeniero y qué implicaciones tiene para el destino de la humanidad? Las respuestas están a punto de revelarse. En el frío mes de enero de 2015, la destacada periodista investigadora Linda Moulton Howe se encontró en posesión de un correo electrónico que desafiaba lo común. El remitente, un ingeniero de vuelo de la Marina retirado que buscaba anonimato, eligió llamarse Brian. Este deseo de mantener el secreto no era infundado, ya que Brian estaba a punto de revelar una serie de eventos escalofriantes de su pasado, que reflejaban los duros vientos antárticos. Entre 1983 y su retiro en 1997, Brian sirvió en la fría wilderness de la Antártida, conocida por sus condiciones brutales e implacables.
Como prueba de su servicio, Brian presentó a Linda sus documentos DD-214 y otros certificados, incluida una medalla de servicio antártico que se le otorgó el 20 de noviembre de 1984. Estos documentos verificaban inequívocamente su tiempo pasado en la soledad helada de la Antártida. Como ingeniero de vuelo, Brian había registrado más de 4.000 horas de vuelo sobre el continente. Durante ese tiempo, afirmaba haber sido testigo de fenómenos más allá de la imaginación de la mayoría de la gente. Según Brian, el paisaje antártico parecía más alienígena que terrestre, un lugar de belleza y misterio extremos. La estación de servicio de Brian era la estación McMurdo en la Antártida, un lugar tan remoto como enigmático. Ubicada en la península sur de la isla de Ross, McMurdo era la estación de investigación más grande del continente, establecida por el gobierno de E.E.U. en 1956. Brian había volado a casi todas las partes del continente antártico, incluyendo el Polo Sur, más de 300 veces, y consideraba la estación McMurdo el centro de operaciones durante sus despliegues anuales. La cadena montañosa transantártica, situada entre McMurdo y el Polo Sur, era visible desde las altitudes de sus vuelos, aproximadamente entre 25.000 y 35.000 pies. Un centro de actividad bullicioso, la cadena montañosa albergaba hasta 1.200 residentes en cualquier momento. A lo largo de su tiempo en la Antártida, Brian y su tripulación se encargaban de volar carga y realizar operaciones de rescate en el desafiante entorno antártico. Sus despliegues a esta tierra aislada se realizaban desde finales de septiembre hasta finales de febrero de cada año, estableciendo una rutina que continuó hasta que el escuadrón fue desactivado en 1999. Brian a menudo trasladaba personas de un lugar a otro durante las misiones de la expedición del Escuadrón Antártico. En sus conversaciones con Howe, Brian admitió que, al principio, todo parecía ordinario. Era solo un día más en la vida de un ingeniero de vuelo de la Marina. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y meses, una serie de incidentes inexplicables ocurrieron alrededor de Brian. El primer suceso involucró la desaparición repentina e inexplicada de investigadores que trabajaban en un proyecto en las montañas cercanas. Brian y su equipo fueron enviados para investigar el incidente, pero su búsqueda no reveló ningún rastro de los investigadores desaparecidos. La única anomalía que encontraron fue un objeto plateado peculiar, parcialmente enterrado en la nieve, de origen y propósito desconocidos. Una semana después, los investigadores reaparecieron en su campamento y contactaron a McMurdo para que los recogieran. La tripulación de Brian, familiarizada con el terreno y la ubicación, los llevó de regreso. Curiosamente, ninguno de los científicos quiso comunicarse con la tripulación y parecían visiblemente asustados. En otro incidente impactante durante una misión en las montañas transantárticas, Brian y su tripulación presenciaron un fenómeno inexplicable. Varios objetos plateados, de forma redonda, se movían por el cielo en una sincronización extraña. Estos objetos se desplazaban en zigzag de un pico a otro, moviéndose juntos en una formación peculiar. Brian describió el fenómeno, diciendo: «Están haciendo lo más raro, yendo de este pico en grupo a ese pico en grupo, y luego todos se lanzaban al aire». Si solo Brian hubiera sido el único en ver estas cosas, habría sido fácil pensar que las estaba imaginando o que era un juego de luces. Pero muchas personas presenciaron estos objetos, dejando poco margen para la duda. La visión era tan inusual que Brian estaba seguro de que estos objetos no eran de la Tierra. Curiosamente, Brian compartió que estos avistamientos no eran aislados. Ocurrían repetidamente, convirtiéndose en un fenómeno recurrente. Esta revelación plantea muchas preguntas. ¿Qué eran estos extraños objetos que Brian y su tripulación seguían viendo? ¿Podrían ser prueba de naves espaciales extraterrestres? Según Brian, su tiempo en la Antártida estuvo lleno de numerosos y desconcertantes eventos. Cada incidente parecía una pieza de un rompecabezas, formando una imagen de un mundo muy diferente al ordinario.
Otro incidente ocurrió durante una misión de rescate a la que fue asignado Brian. Aunque la misión parecía rutinaria en la superficie, las circunstancias eran cualquier cosa menos ordinarias. Brian tuvo que pasar por una zona de exclusión aérea, un área estrictamente prohibida para todos. A pesar del riesgo, se tomó la decisión de continuar, porque estaban en juego vidas y el tiempo se acababa. Cuando Brian emprendió la misión de rescate, no tenía idea del escalofriante encuentro que le esperaba. Una entrada masiva de cueva apareció cuando su aeronave cruzó la zona de exclusión aérea prohibida. Este agujero en el hielo era enorme, con un diámetro estimado por Brian de al menos 200 pies. La visión era suficiente para hacer que se le erizara la piel a cualquiera, incluso en los gélidos vientos antárticos. El verdadero miedo se desató cuando todo el equipo a bordo dejó de funcionar repentinamente después de que la tripulación completó la recuperación médica y regresaba a la base. Brian y su tripulación se sorprendieron al encontrar a hombres con trajes en la base, que claramente no eran de McMurdo. Estos individuos, que parecían ser de Washington, D.C., se destacaban por su vestimenta y comportamiento. La razón de su presencia tan lejos de sus oficinas se hizo clara cuando emitieron una advertencia severa a Brian y su tripulación. Se les instruyó a nunca volver a volar sobre el enorme agujero y a mantener su existencia en secreto. Esta directiva fue tan escalofriante como los vientos de la Antártida. A pesar de sus esfuerzos por silenciar a los testigos, el enorme agujero en la superficie antártica no pudo borrarse de la existencia. El relato de Brian sugería que el agujero podría ser una entrada a algo. ¿Pero qué podría ser? Era una puerta de entrada a una colonia alienígena subterránea que el gobierno de EEU quería mantener en secreto. Mientras que la Antártida a menudo se ve como una tierra estéril e inhóspita para la vida, los investigadores han descubierto pruebas convincentes que sugieren la posibilidad de vida bajo sus gruesas capas de hielo. Cerca del monte Erebus, un volcán ha creado una red de cuevas de hielo. Dentro de estas cuevas, las temperaturas pueden alcanzar unos 77 grados Fahrenheit. Los investigadores especulan que la combinación del frío de la Antártida y el calor del volcán pudo haber creado un ambiente acogedor, en un marcado contraste con el exterior hostil. El investigador principal de la Universidad Nacional de Australia hizo algunos descubrimientos sorprendentes dentro de las cuevas de hielo cerca del monte Erebus. Estudios de suelo forense encontraron rastros de ADN de algas, musgos y pequeños animales, aunque no había plantas ni animales visibles en las cuevas en ese momento. El equipo de investigación cree que las condiciones cálidas han llevado a la evolución de nuevas especies, posiblemente completamente diferentes de las que se encuentran en otros lugares. Con esta evidencia, se vuelve más plausible considerar la existencia de formas de vida extraterrestres en la Antártida. La idea es tanto emocionante como aterradora, especialmente al considerar las observaciones de Brian de objetos voladores no identificados, fenómenos extraños y un gran agujero en el hielo. Lo que añade más misterio es que a Brian y su equipo se les instruyó a mantener su descubrimiento en secreto. Si no había nada extraño en el agujero, ¿por qué las autoridades habrían hecho tanto esfuerzo para silenciar a los pilotos y su tripulación? Las experiencias de Brian no son aisladas. Otros han sido testigos de eventos extraordinarios en la Antártida. Sus observaciones coinciden con las de otro aventurero conocido, el almirante Richard Byrd, quien exploró la desolada región en 1947. Durante su expedición al Polo Sur, Byrd reportó un descubrimiento notable, una enorme entrada a un mundo subterráneo. Estas revelaciones de uno de los aviadores más destacados de la Marina de EEU enviaron ondas de choque alrededor del mundo. El almirante Byrd no era un explorador ordinario. Como oficial naval altamente condecorado, fue navegante y líder de expedición en numerosas misiones a través del Océano Atlántico, un segmento del Océano Ártico y la meseta antártica. El almirante Byrd
hizo contribuciones significativas a la exploración, incluida la descubrimiento del Monte Sidley, el volcán inactivo más grande de la Antártida. Su reputación se construyó sobre credenciales impresionantes y descubrimientos pioneros. La fascinación de Byrd por volar sobre paisajes helados comenzó cuando surcó el brillante hielo marino y los grandes glaciares de Groenlandia occidental. Durante este tiempo, escuchó por primera vez un rumor fascinante sobre un pasaje secreto al misterioso centro de la Tierra, oculto dentro del corazón congelado del Polo Sur. Cautivado por esta increíble idea, emprendió expediciones audaces, navegando hábilmente sus aviones hacia las áreas inexploradas del Polo Sur. El 9 de mayo de 1926, Byrd y su hábil piloto, Floyd Bennett, declararon con valentía que eran los primeros en conquistar el arduo viaje sobre la vasta extensión helada del Polo Norte. Su épica aventura comenzó en Kings Bay, entre Pittsburgh y Noruega, y les llevó asombrosas 15 horas y media en el aire. A lo largo de su ruta, enfrentaron desafíos menores, como una fuga de aceite en uno de los motores. A pesar de estos contratiempos, su determinación se mantuvo inquebrantable. La noticia de sus logros triunfantes se difundió rápidamente, provocando una celebración nacional que los celebró como héroes nacionales. Su valentía y osadía cautivaron la imaginación de todos, ganándoles la codiciada medalla de honor del Congreso. A pesar de cierto escepticismo sobre si realmente llegaron al elusivo Polo Norte, su audaz viaje dejó un impacto profundo, inspiró a generaciones de exploradores y grabó un capítulo inolvidable en los anales de la aviación y la exploración. El legado de Byrd continuó con una serie de audaces expediciones a la Antártida, marcadas por logros notables y una incansable búsqueda de descubrimiento. Su compromiso de desentrañar los misterios de la Antártida mostró una dedicación inigualable, evidente en la monumental empresa de la Operación High Jump. Algunos de los descubrimientos más misteriosos de Byrd permanecieron envueltos en secreto hasta el hallazgo de su diario perdido hace mucho tiempo. El viaje de Byrd a la Antártida tomó un giro misterioso en 1947 durante la Operación High Jump. La Fuerza de Tarea 68, bajo su mando, emprendió un viaje épico, pero la suspensión abrupta de la misión suscitó preguntas sobre la importancia del diario desaparecido. En su Base Camp Arctic, el registro de vuelo de Byrd detallaba su extraordinario viaje al Ártico en 1947. El diario documentaba sus encuentros con cadenas montañosas previamente no vistas y problemas misteriosos con los instrumentos de navegación. Incluso había detalles sobre objetos voladores de origen no terrenal que se enfrentaban en una pelea con su equipo. Los encuentros de Byrd, con paisajes inspiradores y entidades enigmáticas, añadieron una capa emocionante a su extraordinario viaje. En su diario, Byrd describió un vuelo excepcional en el que, inesperadamente, se encontró en una misteriosa cadena montañosa. En lugar de las vistas heladas que se esperaban, descubrió una vasta extensión vibrante y frondosa, llena de vida. Este descubrimiento notable ocurrió durante su expedición de febrero hacia las profundidades de la Tierra, donde supuestamente vislumbró una criatura colosal conocida como un mamut. A medida que se adentraba más en este fascinante reino, encontró aún más maravillas extraordinarias que lo dejaron en profunda admiración. Las complejidades de lo que presenció y experimentó durante este notable vuelo cautivarán e intrigarán a cualquier persona promedio. Cuando anunció la existencia de una gran abertura en el Polo Sur que se adentraba profundamente en la Tierra, el público se mostró comprensiblemente asombrado. Según Byrd, esta zona libre de hielo no estaba deshabitada, sino llena de diversas formas de vida extraterrestre. Si es cierto, esta afirmación redefiniría nuestra comprensión de la vida y sus posibles hábitats. El momento en que Byrd hizo estas revelaciones añade un giro intrigante a la historia, ya que hizo estas sorprendentes declaraciones mientras aún estaba en los paisajes duros y remotos de la Antártida. Al regresar a los IIUU,
Byrd enfrentó intensos interrogatorios sobre sus afirmaciones, que el gobierno suprimió de inmediato. Byrd fue retratado como un hombre conocido por hacer afirmaciones falsas, y se cree que se le ordenó mantener el silencio sobre el asunto. Surge la pregunta: ¿por qué querría el gobierno silenciarlo? ¿Qué motivos o intereses podrían estar detrás de la supresión de la afirmación de Byrd sobre un mundo subterráneo en la Antártida? Un posible motivo es la seguridad nacional. Si la afirmación de Byrd fuera cierta, implicaría la existencia de una civilización o territorio oculto desconocido para el resto del mundo. El gobierno podría haber buscado mantener esa información en secreto para mantener el control y evitar posibles complicaciones internacionales. Si hay habitantes en el mundo subterráneo, su naturaleza e intenciones podrían representar una amenaza o una oportunidad. El gobierno podría querer mantener esta información secreta para evitar conflictos o competencia con otras naciones. También podría haber un interés en explorar y explotar los recursos y la tecnología del mundo subterráneo para el beneficio de los EE. Algunas teorías sugieren que la expedición de la Operación High Jump de Byrd fue parte de una operación militar secreta. Esta operación tenía como objetivo establecer una base estadounidense en la Antártida e investigar la posibilidad de actividad nazi en la región. Otro motivo podría ser el interés económico. La Antártida es un continente vasto y rico en recursos con diversas reclamaciones territoriales y disputas. El sistema del Tratado Antártico, firmado en 1959, prohíbe las actividades militares o comerciales en la Antártida. Si la afirmación de Byrd fuera cierta, al revelar una vasta área inexplorada en la Antártida, podría contener recursos valiosos como petróleo, gas, minerales y pesquerías. El gobierno podría querer mantener esta información en secreto para evitar problemas legales o éticos. Querrían tener una ventaja sobre otros países para acceder y controlar el mundo subterráneo. Un tercer posible motivo es la opinión pública. Byrd era un explorador famoso y respetado con un gran número de seguidores. Su afirmación sobre un mundo subterráneo en la Antártida era sensacional y controvertida. Esto podría influir potencialmente en la percepción y actitud del público hacia la exploración, la ciencia y el gobierno. El gobierno podría querer gestionar la opinión pública y evitar crear pánico o escepticismo. En resumen, el secretismo que rodea las afirmaciones de Byrd podría estar impulsado por preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, los intereses económicos y la percepción pública. Las posibles amenazas u oportunidades que presenta el descubrimiento de un mundo subterráneo en la Antártida plantean consideraciones complejas para los gobiernos. El motivo del gobierno para suprimir la afirmación del almirante Byrd podría ser evitar una protesta pública, confusión o curiosidad excesiva y mantener su credibilidad y autoridad. Algunos argumentan que la afirmación de Byrd fue un engaño o una estrategia de publicidad y que el gobierno podría haber estado cómplice en encubrirlo o difundir información errónea. Un cuarto posible motivo está relacionado con la credibilidad científica. La afirmación de Byrd sobre un mundo subterráneo en la Antártida era extraordinaria e implausible. Contradecía el conocimiento científico establecido y la evidencia sobre la geología y biología de la Tierra. El gobierno podría querer suprimir la afirmación de Byrd para proteger la reputación e integridad de la comunidad científica. Esto podría ser para evitar que afirmaciones falsas o engañosas socaven el progreso y descubrimiento científico. Algunos expertos han cuestionado la afirmación de Byrd basándose en errores de navegación, falta de evidencia o inconsistencias con las leyes físicas y condiciones de la Tierra. Sin embargo, las experiencias tanto de Bryan como de Byrd en la Antártida presentan un misterio fascinante que la Tierra guarda. El relato de Bryan parece confirmar lo que Byrd vio hace tantos años, pero, desafortunadamente, el gobierno recibió a ambos hombres con la misma indiferencia. Esto plantea preguntas sobre si realmente existen secretos que los gobiernos podrían estar ocultando sobre la desolada y helada región de la Antártida.
En cuanto al testimonio de Brian, si fue una buena idea confesar de forma anónima lo que vio, depende de varios factores. El anonimato podría protegerlo de posibles repercusiones, pero también hace que sea difícil verificar la credibilidad del testimonio. En última instancia, lo que se piense sobre el testimonio de Brian dependería de las creencias y perspectivas personales sobre la existencia de fenómenos desconocidos en la Antártida.